Y aquí estoy abriendo un nuevo micro y dándole la bienvenida a Juan Maíquez, que nos ha venido a visitar para brindarnos información muy importante para toda la comunidad. Hola Juan, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes. Bueno, contanos un poco qué es lo que haces, presentate. Bueno, me llamo Juan Maíquez, soy defensor general adjunto del Departamento Judicial de Mercedes y estoy asignado a la temática de estupefacientes departamental. Esto tiene que ver con la defensa de cada una de las personas en el rol de defensoría oficial. Aquellos que no tienen letrado de confianza son derivados a o asiste la defensoría oficial, y en este rol es específicamente vinculado a la temática de estupefacientes. Mi carrera empezó hace unos cuantos años ya. Fui relator federal, después fui secretario de Cámara Federal, después concursé para Mercedes como defensor adjunto, después como defensor oficial, y después estuve a cargo alrededor de 9 años como defensor general interino, hasta tanto se asignó la Defensoría General, que hoy está a cargo del doctor Mariano Bertelotti. Así que... Una ardua carrera con mucho trabajo y mucha experiencia hoy llevada al ámbito de los estupefacientes. Es una larga carrera. Es una larga carrera. Contame un poco cuáles son las características en común de las personas que llegan a buscar el servicio de la Defensoría. A ver, la temática, a mí cuando me convocaron me pareció importante. Si empezamos a hablar de lo jurídico y empezamos a hablar de lo que tiene que ver con la normativa, me parece, como dije antes, fuera del aire nos vamos a aburrir un poco. Pero me parece importante la convocatoria para que la temática esté arriba de la mesa y para que se pueda discutir en otros ámbitos, porque nadie desconoce el grado de problemática que tiene, y hoy más que nunca, con algunos sucesos que son de público conocimiento. Ahora bien, a partir del año 2005 hubo un tema de federalización de estupefacientes vinculado con lo que se llama delitos, si se quiere, menores que no son tan menores. Lo que se llama narcomenudeo, lo que se llama tenencia de estupefaciente propiamente dicha, y lo que tiene que ver con la tenencia para el consumo, que más allá de la postura de la defensa y de mucha doctrina vinculada con la tipicidad de esta conducta, es decir, que no debe ser sancionada porque está dentro del ámbito de reserva, lo cierto es que el marco normativo hoy impone sanción, y que después hay que hacer un tránsito de los distintos tribunales como para que esto sea declarado inconstitucional, que la Corte ya lo ha dicho, pero es una temática a tener en cuenta porque en definitiva hoy es punible, y siempre que no exceda el marco de reserva y que no exceda el ámbito de la privacidad, esto no trae consecuencias con estos requisitos. Ahora, cuando hay afectación de la salud pública, sí hay una consecuencia jurídica. Entonces, las personas que hoy estamos asistiendo en el Departamento Judicial de Mercedes, y con este marco normativo del 2005 que pasó de la Justicia Federal a la provincia, tiene que ver con generalmente tenencias de estupefacientes con fines de comercialización. Esto es una cantidad de droga secuestrada que se presume por algunos elementos a considerar, como puede ser un embalaje, como puede ser una balanza, como puede ser elementos de corte, que lo tiene para vender. Bien. El comercio propiamente dicho es cuando uno, independientemente de la habitualidad, esto habitualidad quiere decir de la cantidad de veces que comercia o no, es advertido comerciando este tipo de drogas, que están específicamente en la ley de droga, y después la tenencia simple, que se tiene y no se sabe para qué. La justicia no puede determinar para qué se tiene. Hay una figura que se llama residual, que es la tenencia simple de estupefacientes. Ahora, las dos primeras figuras, esto es el comercio y la tenencia con fines, me parece importante destacar y saber que tienen penas gravísimas, que van desde los 4 a los 15 años de prisión. Y lamentablemente, independientemente de lo que pienso como defensor o como abogado, que son penas extremadamente excesivas, hoy es el marco normativo que contamos, y realmente la problemática se transforma después en una cuestión no solo individual, porque esa persona que quizás vendió, y es la mayoría de los casos, o vende para consumir el mismo, o vende en un grupo de amigos, y este problema de la adicción, que viene acompañado de la adicción, se traslada al vínculo familiar, se traslada a algún antecedente familiar también, se traslada a la problemática económica si tiene hijos,
y hay que tener en cuenta que las personas que estamos asistiendo tienen una franja de edad, en la mayoría de los casos, que va de los 18, 19 años a los 30 y pico de años. Entonces, la problemática empieza con la adicción, sigue con la posible sanción penal y después se determina y se extiende desde el ámbito familiar, económico, la imposibilidad laboral, trabajo, entonces, y desde los ámbitos penitenciarios, carcelarios, evidentemente sigue el problema, porque cuando se determina la adicción, o una adicción de tipo, o un vínculo con la droga que depende física y psíquicamente de estupefacientes, no podemos dejar de advertir que el servicio penitenciario no está en condiciones. No está capacitado para ocuparse de la asistencia de algún tratamiento, una persona. que generalmente se impone, pero realmente las cárceles están superpobladas, el personal no está a veces capacitado para hacer es dificilísimo un tema de tratamiento de las adicciones, es dificilísimo en un ámbito privado, en granjas que tienen que ver con, inclusive que son abiertas, son problemáticas difíciles, y me parece que hay una ausencia del Estado en esto, que ojalá se recupere, vinculado con la asistencia. Más allá de la persona que está sometida a proceso, no. Me parece que la asistencia tiene que ver acá con un renacer del Cedronar para poder aportar con los recursos del Estado la contención que necesita, no solo desde el ámbito individual del padecimiento de una adicción, sino desde el abordaje familiar, porque si no es extremadamente difícil poder terminar o poder comenzar a darnos cuenta cuál es la problemática en serio. Me parece que si no abordamos el problema y si no empezamos reconociendo qué nos está faltando desde el Estado, es dificilísimo. Y que yo me acuerde, me parece que hace un tiempo importante que no contamos con algún acto de prevención en serio, es decir, propaganda en serio, vinculado con las adicciones y todo. Generalmente esto pasa y se pone de nuevo en la mesa cuando suceden algunos problemas como lo que ocurrió en Costa Salguero. Entonces, ¿no? ahí de nuevo nace esta circunstancia. Pero me parece que también las cifras, hay algunas estadísticas y algunos estudios de la Universidad Católica, de algunas fundaciones privadas, que están marcando algún incremento importante del consumo, y esto tiene que ver muchas veces con la condición, con la falta de trabajo, con algún antecedente familiar vinculado con cualquier tipo de adicción. Y yo había rescatado del informe de la UCA, es un informe de la UCA, que por ejemplo en los barrios más humildes, con carencias laborales y de estudios, el incremento en 2 o 3 años pasó al 60% del consumo de droga. Seguramente habrá disminuido también la edad en la que se inician en el consumo de las drogas. Disminuye la edad, aumenta el consumo, y también aumenta, no en la proporción que señalo, pero aumenta inclusive cuando hay participación de prevención policial. Es decir, en determinados barrios, cuando la policía está presente, el aumento no es tan significativo, pero de todas maneras ronda el 38% en los últimos 3 o 4 años. Y esto nos dice algo. Por supuesto. Es decir, por eso digo que me parece que los operadores del sistema, como somos nosotros en lo que tiene que ver el ámbito de la justicia, el Estado desde el resguardo y de la contención y del aporte que pueda dar, me parece que urge abordar la problemática en serio. Tomo esto que decías, detrás de cada persona que entra en un proceso jurídico hay una familia, ¿no? A veces hijos que dependen o sus padres o sus hermanos o su esposa, ¿no? No es un individuo. Correcto. Y nada más. Y me gustaría que me digas qué pasa con esas personas que padecen una adicción cuando entran en el sistema penitenciario, porque hablábamos de, bueno, no hay una asistencia, no hay personal capacitado para atender a alguien que consumía drogas y de repente lo encierran, ¿no? Para cumplir una pena. A ver, yo creo que, por supuesto, la problemática es severa y es grave respecto del que está detenido y el que no está detenido. El que está detenido, muchísimo más, porque cuando se le da algún tratamiento en unidades penitenciarias establecidas, por ejemplo, la unidad 13 de Junín se dice que es una unidad donde se aborda un tratamiento.
casos puntuales se ha progresado en algo, pero en la mayoría de los casos no, porque no cuenta con recursos, porque empiezan, antes de pasar a la unidad penitenciaria, hay un proceso en un lapso de tiempo cuando se dispone una prisión preventiva, esto es, la persona, el sujeto en detención, que hay distintas cuestiones que son urgentes, es decir, entran en crisis de abstinencia. Nosotros tenemos detenidos que, por ejemplo, un procedimiento se hizo en Moreno, entonces de Moreno pasa a la unidad de Junín. Tienen el problema, como te dije antes, de la adicción, de la detención ahora, de la concurrencia y de la visita para poder contenerlo de alguna manera porque no tienen recursos. Y esto es lo que hay que solucionar de alguna manera, independientemente de que a mí me duele mucho a veces contar que la mayoría de los casos se hacen informes socioambientales. Por ejemplo, siempre que hay una detención, hay un informe socioambiental. No creo equivocarme, y si me equivoco es en un porcentaje muy bajo. Yo te puedo asegurar que los informes socioambientales que dan cuenta de la vivienda, a mí me duele calificar como narcotraficante a una persona que a veces no tiene baño, no tiene las mínimas condiciones, que son 10 personas con vínculos familiares extensivos, es decir, padrastro, los hermanos del padrastro, los hijos del padrastro, es decir, la gente que vive. Me duele mucho esto de narcotraficante, independientemente de la consecuencia que pueda tener la sanción vinculada con la venta, pero muchos de estos casos, la venta es consecuencia de la misma adicción y de la falta de trabajo y de recursos. Y no nos olvidemos, esto es lo que digo, que tiene una pena mínima de 4 años cuando se prueba esta circunstancia. Y te puedo asegurar que no viven en country, que no viven ni siquiera en ciudad, viven alejados de los centros urbanos. Esto independientemente que en los centros urbanos tenemos la misma consecuencia, lo que pasa es que a veces hay un poco más de logística, si se quiere, para que no se advierta de tal manera el tema de la venta. Pero son gente de recursos muy bajos y la unidad penitenciaria a veces se llenan con esta franja de personas que me cuesta, te vuelvo a repetir, calificarlos de esta manera porque tienen mucho que ver con adicciones, tienen mucho que ver con el contexto. Son víctimas también, ¿no? No cabe duda. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido muy claro. Gracias. Muchas gracias a vos.